Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a contar una historia pequeñita. Creo que os he dicho ya un millón de veces que la Biblia está llena. Los apirus, que eran los judíos, eran gente que estaba entre el Tigre y el Éufrates y eran pastores nómadas, era gente muy modesta, pero no eran esclavos. Entonces estuvieron construyendo palacios, ciudades, etcétera, eran muy apañados, hasta que construyeron las pirámides en Egipto. Pero nunca fueron esclavos, siempre fueron personas que cobraban por su trabajo, los apirus, pero sí que fueron sometidos, bueno, pues a cierta tiranía, ¿no? Entonces, resulta que ellos se erigen a través de la palabra, que también pasa con los semitas, los musulmanes, que también son excelentes escritores, ¿no? Y entonces, pues, pillan historias de aquí a allá, ¿no? Entonces, os voy a contar la historia de Moisés, que realmente la historia de Moisés no es la historia de Moisés, es una historia anterior, que es la historia del rey Acab, que el otro día os estuve hablando de la ciudad que hizo, que no pudo ni disfrutarla porque su imperio era... él va a generar toda una dinastía que va a durar, el primer imperio, y una dinastía que va a durar 150 años. Y bueno, entonces tuvo que ir a un brote que hubo de un levantamiento en la zona de Anatolia y allí lo mataron, aunque realmente la batalla no la perdieron, pero él participaba como cualquier otro soldado. Bueno, ya ves si me centro en esto, no quiero hablar otra vez del rey Sargón, Sargón de Acab que llama. Mira, este rey no era de sangre real, le llamaban el rey jardinero, porque le hicieron una leyenda como pasa para engrandecer la historia, porque como no tiene sangre real y ha hecho grandes cosas, pues lo que hacemos es que nos inventamos una historia más o menos o apañamos una que haya, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, todos los cantares de gesta son algo así, son leyendas, ¿no? Por ejemplo, el Cid no tenía, sus hijas no se casaron con los infantes de Lara, ni tenía ¿cómo se llama? Una espada que se llamaba Tizona, ni... estuvo de mercenario con los árabes y sí, su señor lo expulsó, pero no fue tanto por la jura de Santa Gadea como que cuando fue a cobrar un tributo del rey de Sevilla, pues se presentó, no me acuerdo qué conde o qué duque, y le dijo que se apartara, le dijo así, apártate porque voy a conquistarlo, porque el rey de Sevilla era un tipo pues que vivía muy bien y tal, pero que los musulmanes de España eran gente muy refinada y entonces ponían en manos de terceros lo que era la defensa y la conquista y tal. Entonces, como acababa de pagarle al Cid, era bastante rico, le dijo al Cid, mira, tú eres, no solamente vengo a cobrar a mi señor, sino que eres mi amigo y no voy a permitir que este venga aquí a hacer lo que le dé la gana. Y efectivamente, no, perdió la batalla y además lo pillaron preso a este señor. Entonces, el rey de Sevilla lo que hizo fue cubrirlo de oro, eso dice la leyenda, al Cid. Entonces el Cid, que era hijo de algo, se había criado con el rey, pero era muy modesto, se había quedado huérfano, o sea, era fino, pero mucho don sin din. Pues hoy estoy contando, en vez de la leyenda de Moisés, sí, pues vengo de filología. Pues volvió a la corte y entonces, como resulta que había ido a cobrar un impuesto al señor de Sevilla y había defendido al señor de Sevilla y le había cubierto de oro, pues creó una envidia y unos chismorreos horrorosos. De alguna forma, todos esos chismorreos lo que sirvieron fue para que el rey lo expulsara. Quiero decir que todo parecido con la realidad era coincidencia, pero bueno, el cantar del mío sí es todo oh, el señor, que no sé qué, que tal, que cual. Bueno, pues ni hubo infantes de Lara ni hubo nada de nada. Sí que hay algún trasfondo, pero incluso hasta se dice que el cantar de mío sí, porque sí significa señor en árabe, tiene varias manos y fue escrito seguramente por un escritor árabe, porque hay un tipo de lucha que se hace a caballo que solamente lo sabían hacer los árabes. Pero en fin, nunca lo sabremos. Era muy habitual en los escritos como en la Celestina y como otros que hubiera lo de copyright en aquella época no funcionaba, que hubiera varios autores. Bueno, voy a ver si os cuento Moisés, que estoy contando el cantar del mío, sí. Bueno, pues la leyenda realmente del chico que lo dejan en el río, en un cestito, es de Sargón, mucho más anterior a la de Moisés. Porque la madre de una sacerdotisa era una persona que, la sacerdotisa de la luna, o sea, estoy sintetizando, y no quería que se enterara nadie que había tenido un hijo, porque lo tiene con un peregrino. Entonces, era como si dijéramos, las mujeres jugaban un papel importante,
en estas sociedades, menos machistas que las actuales, bueno, conclusión, un hijo la desprestigiaba y entonces lo que hizo fue coger un cestito y hay un jardinero real y ese cestito se lo llevó el agua, pero ella estuvo controlando, que eso también pasa en la historia de Moisés, ¿no? Para que no, al niño no se le ahogara. Entonces lo puso, lo hizo de caña y lo puso al lado de los juncos, pero del Éufrates, no del Nilo. Y además se escribe mucho antes. Esa es una historia sumeria, acadia, babilónica. Entonces el niño va con la... Entonces llega un momento en que esa cestita, el río toma un poco de velocidad al Éufrates y el jardinero encuentra la cestita, el jardinero real, y cría al niño. Y lo crió como jardinero. El niño salió espabilado porque luego fue rey y su estirpe, aparte que hizo un imperio, era más valiente y más trabajador que nada, su estirpe duró 150 años. Bueno, pero quiero deciros que esta historia de Moisés, pues en este caso, en el caso de Sargón, sí que se controla la escritura, sí que se controla el idioma, con lo cual se pudo leer no solo era lo Upanishad, no me acuerdo cómo se llama, pues tenía muchísima literatura, estas tradiciones de pueblo, sumerio, acadio, etcétera, le gustaban muchísimo las leyendas, los cantares de gesteta, y me parece que era en 1921 cuando se descubren montones de tablillas. Una de las que se descubren fue esta. Y bueno, tengo como dos versiones, voy a ver si lo cuento un poquito. La leyenda o historia sumerio-acadia mesopotámica del rey Sargón, que el otro día se estuvo hablando de la ciudad que se quiso hacer, pero que en cuanto murió la disfrutó 1 o 2 años, unos dicen que 1 año, otros que 2, su hijo Sennacherib se fue a Nínive, hasta luego Lucas, ciudad abandonada. Bueno, el rey Sargón le llamaban el grande de Acadia o Akkad, me suena a Agadir. Ella es Sarun King, suena a Burger King, Sarun King, el rey legítimo, el verdadero, y tan verdadero y tan legítimo, como que le arrebató el trono al que estaba. Pero bueno, es que va de 2270 a 2215 a.C. Sargón es el creador de una estirpe, como os conté el otro día, de el imperio acadio que va desde el Mediterráneo. De hecho, Anatolia es la zona central, es como la Tuscany, pero de Turquía, de Turquía pregunta, ¿dónde está todo lo rico? La carne buena. Ah, de Anadolú. El pan, de Anadolú, pues es como en Italia. ¿De dónde viene? No sé qué, que es muy bueno. De la Tuscany. Yo digo, pero bueno, pero qué tonterías son estas, anda que no hay sitios para comer bien allí. Y aquí, bueno, Sargón es el creador del imperio acadio y su descendencia gobierna Mesopotamia durante 150 años, por ahí. No, 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 por favor no miráis mi rigor científico porque es más o menos aproximado. Y su imperio se extiende desde el Elam hasta el mar Mediterráneo. O sea, un pedazo de imperio que para qué. Que incluida la región de los ríos, como no, Tigris y Éufrates. O sea, el creciente fértil Mesopotamia. Mesopotamia es una palabra, es una voz griega. Parte que son Irán, Irak, yo qué sé, Siria, Turquía, etcétera. Todo ese trozo. Su capital es Acadia o Agadez. Sargón, el gran rey del hijo Laibum, pero qué rollo, si no tenía padre rey. El gran rey del hijo Laibum y de una sacerdotisa de Enlil o Inanna es, bueno, en el texto sumerio, Sargón cuenta, os voy a leer lo que pone el texto sumerio, su nacimiento y su primera infancia, que no sería Sargón, que sería el escritor de la corte, que todos los reyes, como el César Augusto, o sea, Augusto el emperador romano, pues tenía la Eneida de Virgilio. Virgilio era el escritor de la corte, se rodeaban de lo más granado siempre, para que le diera lo mismo que el otro día os contaba de Carlos I y Tiziano, ¿no? Los mejores pintores, los mejores escritores y tal, porque tenían que darle publicidad. A ver, lo que decía Sargón, que no lo diría Sargón. Mi madre fue una suma sacerdotisa, a mi padre no lo conocí. Bueno, ¿qué quedamos? ¿No era rey? Los hermanos de mi padre amaban las colinas. Mi ciudad es Azupirano, que está situada a orillas del Éufrates. Mi madre, suma sacerdotisa, me concibió en secreto, me parió. Me dejó en una cestita de junco con el betún. Le selló con el betún para que no se le inundara de agua la cesta. Me selló la tapa, me echó al río, que me alzó sobre mí. El río me cargó y me llevó a Atki. Atki es el jardinero real. El aguador. Atki el aguador me tomó como su hijo me crió. Atki el aguador me nombró su jardinero. Atki yo era un jardinero. La diosa Ishtar, que es realmente Sinama,
Inanna es la luna. Según en qué época predominan unos u otros, ¿eh? Ya lo conté otro día. Me concedió su amor y durante 4 años ejerció la monarquía. La monarquía la va a ejercer durante 17 años. Muere prematuramente y joven en una campaña en Anatolia, ya lo he dicho. A principios del siglo XX realmente los arqueólogos desentierran, porque es que es lo que os contaba, porque Sumer era mal conocida. Ya me están llamando. Esto siempre pasa lo mismo. Desentierran las tablillas de la leyenda de Sargón, que es la que estoy contando ahora mismo. Y entonces es un soberano del imperio de Akkad. Como sucede en las cortes orientales, pues les inventan, eso todo es muy magnífico, les inventan unas leyendas tremendas. Están los escribas palaciegos que tienen que buscarse la vida. Y entonces lo que hacen es pues que envuelven el origen, como lo hicieron con la Eneida, con Augusto, ¿no? Que Augusto no era Augusto, sino que venía de toda una emigración que hubo de Oriente, que algo debió de haber, porque si hablamos indoeuropeo, nuestro trasfondo de nuestra lengua es el indoeuropeo, y entonces lo que le inventan es la Eneida, que Eneas viene arrastrando a su padre, porque, en fin, por la guerra que hay, etcétera, la guerra de tal. Bueno, entonces pues le inventan toda una epopeya, una leyenda, que ya al final casi es más famosa la leyenda que el gobernante. Bueno, lo que hacen es volver al origen del gobernante, el misterio. Sargón es hijo de una sacerdotisa y un peregrino. Ya está, se quedó embarazada y lo que pasa es que no quería digamos, que sus fieles o que en el templo supieran eso porque le desprestigiaba. Su madre no desea que la gente conozca ese embarazo ni el nacimiento de su hijo. Por eso teje la cesta a mano donde pone la criatura y después la deposita en las aguas del río, como os he dicho, en el Éufrates, no en el Tigris, para que la lleve hasta los dominios de Aki, que es el jardinero del rey. Allí Aki salva al niño. Es exactamente la historia de Moisés. Lo que pasa es que lo mismo que la leyenda, que es mucho anterior de los sumerios acadios de Sargón, tiene otra finalidad. La finalidad de Moisés es la de liberar al pueblo de Israel y tal. Pero quiero deciros que han cogido la historia tal cual. Aquí salva al niño de la turbulencia de las aguas y lo adopta como hijo. Con el auxilio de la diosa Istar, el niño crece sano hasta convertirse en Sargón primero. Mira qué espabilado que salió, ¿eh? Todos los que tienen una infancia difícil salen más listos que el hambre. La leyenda lo que evoca es el relato del nacimiento de Moisés. Su madre, la madre de Moisés, Joquebed, que pertenece, eso lo hemos leído todos en el Antiguo Testamento, pertenece a la tribu de Leví. Leví son los sacerdotes hebreos. Y está casada con Amram, que también es de la tribu de Leví. Esto viene en el Éxodo, o sea, tribu de Leví, de los levitas, cuando nos poníamos esas chaquetas largas, íbamos vestidos como los levitas, se llamaban levitas. A mí me encanta. Conforman lo que son la tribu sacerdotal. También dicen que son los Cohen, la tribu sacerdotal. Bueno, pero son Leví, de la tribu sacerdotal de Israel. Pero solo los varones ejercen el oficio, aunque Joquebed, que era la madre de Moisés, no ser sacerdotisa, pertenece a una tribu sacerdotal y está casada con un sacerdote que es Amram. En la analogía con Joquebed, también la madre de Sargón pertenece al estamento clerical y pues es sacerdotisa. Ambas madres temen por las vidas de su hijo por diferentes motivos. La de Sargón no quiere que nadie sepa porque le desprestigia socialmente el que se sepa que ha sido madre soltera, mientras que es una sacerdotisa. Mientras que Moisés lo que quiere es salvar a su hijo de la matanza que quiere hacer el faraón de los Apirus, de la garra del faraón, pero está escrito bastante después. Por eso os he dicho que tengo que hablar un día nada más que de las intromisiones que hay en la Biblia, de lo que cogieron de aquí y de allá, que realmente han salvado historia. Entonces eso se supo a principios del siglo XX cuando se leyeron las tablillas. El faraón ha prescrito la muerte de los niños Apirus, eso sale en el Éxodo. Y la sacerdotisa, o sea, la madre de Moisés, lo que intenta, bueno, la madre de Sargón lo que intenta es salvar a Sargón de la ignominia, depositándolo en una cestita que ya ha hecho y tapándolo, sellándolo con betún. Ahí el betún se usaba para todo. Junto al Éufrates, hasta que lo encuentra Akit, como lo he dicho. Joquebed, que es la esposa de Amram, que es la madre de Moisés, salva la vida de Moisés poniéndolo en una cestita a orillas del río hasta que lo encuentra la hija del faraón. Y además que se han hecho películas que la hemos visto. Así, lo que pasa es que al pobre Sargón no le han hecho película. Así como Aki adopta a Sargón como hijo, la princesa adopta a Moisés y ambas culturas poseen la mayor grandeza en ambas culturas esta historia. Sargón
realmente alcanza la cima del imperio de Akkad, mientras que Moisés pues libera a los Apirus, aquí el convenio colectivo de la guerra del faraón, que realmente era jefe, pero no eran esclavos, estaban pagados. Eran Apirus judíos de Egipto y lo conduce hacia la tierra prometida, las 7 tribus. Bueno, ambos relatos presentan muchísimas analogías, solo que la historia de Sargón es bastante anterior. Y el objetivo de la leyenda de Sargón estriba en magnificar la historia un poco oscura del chico de origen humilde, mientras que el relato de Moisés sugiere la magnificencia de Yahvé, el Dios atento al penar de su pueblo, que dirige la vida de Moisés para encargarle la misión de liberar a su comunidad, que está subyugada. Y cuando los relatos de la escritura encumbran a los personajes, lo hacen para resaltar la grandeza de Yahvé y su empeño por auxiliar al pueblo hebreo. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana.